también pues agradecemos su presencia a los diferentes medios de comunicación, compañeras y compañeros periodistas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Solicitamos la presencia de Dora, la directora del FRAIBA, solicitamos la presencia del compañero Juan Pablo, la presencia de la compañera Rosa. Ya está la transmisión. Está un poco desnivelado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buenos días. Hoy 5 de marzo de 2024 nos encontramos frente a este edificio del Palacio del Poder Superior de Justicia del Estado, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El día de hoy hemos convocado a conferencia de prensa para dar a conocer la situación de las violaciones a derechos humanos que han vivido diferentes personas defensoras de los derechos humanos, que a lo largo de varios meses y años hemos estado acompañando diferentes organizaciones y fundamentalmente que son personas de pueblos originarios, de los pueblos Tzeltal y Chol. Concretamente estamos hablando de 5 compañeros presos del municipio de San Juan Cancuc, criminalizados a lo largo ya casi, que ya va para 2 años. Y por otro lado el compañero José Díaz Gómez, compañero Chol, también maya, hablante de la lengua Chol, quien está preso en el centro penitenciario de Catazajá. Él es base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y en este contexto de criminalización a personas defensoras de derechos humanos, pues estamos el día de hoy y vamos a escuchar la palabra de la red AHMAC, quienes traen una palabra y que nos van a compartir. Y posteriormente escucharemos la palabra de los compañeros 5 presos tzeltales que están en el Cerezo 5. Y posteriormente viene la palabra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y también se encuentra con nosotras y con nosotros el compañero Jorge López, quien es uno de los abogados que lleva el caso, y que cualquier pregunta relacionada pues igual puede responder a estas preguntas que tengan que ver con el proceso jurídico. Pues así, sin mayor preámbulo y reiterando este agradecimiento, le voy a pasar la palabra a la compañera Rosa, quien es integrante de la red AHMAC, que nos va a dar una palabra que traen preparada. Al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencias y rebeldías, a quienes suscribimos la Declaración por la Vida, a las personas que se organizan por un otro mundo posible. Valle de Jobel, Chiapas, México. José Díaz Gómez, libertad inmediata e incondicional. El mal gobierno mexicano a nivel federal, estatal y municipal tiene como rehén político a nuestro compañero José Díaz Gómez, base de apoyo del EZLN, hace 466 días. El día 25 de noviembre del 2023 fue detenido, desaparecido y torturado, para después presentarlo en el Cerezo número 17, donde se encuentra retenido al día de hoy. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha denunciado las irregularidades del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y del Juzgado de Control al negar las garantías al debido proceso, manteniendo arbitrariamente preso al compañero base de apoyo del EZLN. Además del despojo, explotación,
También sabemos que uno de los rostros de la hidra capitalista es el desprecio y represión que hoy se presenta en la dinámica amañada de la fábrica de culpables para secuestrar en cárceles a defensores de la vida y la libertad, como también es el caso de los compañeros defensores celtales Juan, Agustín, Martín, Agustín y Manuel del pueblo de San Juan Cancuc, Chiapas. Como ya hemos comprendido, la lucha del EZLN abarca generaciones completas, y dicha herencia de dignidad arraigada en la madre tierra y en lo común es lo que más les duele y trastorna a la clase política, sus militares, sus paramilitares, policías y sicarios, ahora todos agrupados en el crimen organizado. Solo que ahora, en lugar de funcionar desde las decadencias institucionales, gubernamentales, elige reconstruir en lo social complejos mercantiles criminales donde la vida de los de abajo no vale nada para ellos. Frente a esto, sentimos que el corazón colectivo que somos como Sexta tiene que seguir con enfoque, determinación, coraje, fuerza, dignidad y amor en la organización y articulación para seguir el camino por la vida, la libertad y justicia. Toca seguir sembrando cada proceso, pero toca también organizarnos para que nuestro compañero del EZLN deje de ser un rey de la 4T y el mal gobierno mexicano. Libertad inmediata e incondicional a José Gómez, compañero base de apoyo del EZLN. Libertad inmediata e incondicional al compañero David Hernández Salazar del CNI y de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera en Oaxaca. Libertad inmediata e incondicional a los compañeros Juan Velasco, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez y Agustín Pérez Velasco de San Juan Cancuc. Red y Resistencias y Rebeldía, AJMAC. Pues muy bien, hemos escuchado esta palabra que trajeron la red, desde la red AJMAC, y enseguida vamos a escuchar la palabra que nos van a compartir los compañeros presos de San Juan Cancuc en voz del compañero Juan Pablo. Muy buenas tardes. CERS número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 3 de marzo del 2024. Les mandamos un cordial saludo a las diferentes organizaciones y a los compas que nos han acompañado en la lucha. A los derechos humanos, a Fray Bartolomé de las Casas, a la diócesis de San Cristóbal, a los pueblos creyentes de diferentes municipios y comunidades Asipaz, al CNI, a Suedford, a los compas del EZLN, a los compas de abajo y a la izquierda, a los compas de medios de comunicación, a los compas solidarios. Nosotros somos los presos del municipio de San Juan Cancuc, que ya llevamos 22 meses encerrados en la cárcel, que estamos pagando injustamente un delito que no hemos cometido. Nosotros estamos resistiendo dentro de la cárcel hasta obtener nuestra libertad inmediata. Porque sabemos que la Fiscalía Indígena fabrica delito para que estemos dentro de la cárcel. Por eso, compañeras, compañeros, exigimos la verdadera justicia y ya basta de fabricación del delito. Y también nosotros tenemos voz para que no nos callen hasta obtener nuestra libertad. Por eso, que sabemos que no estamos solos y que gracias a los compañeros, los que están haciendo y acompañando en la lucha. Ya basta de fabricar delitos. Abajo los delitos de los testigos falsos. Libertad inmediata. Atentamente, los presos de San Juan Cancuc: Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez. Muchas gracias. Esta es la palabra de los 5 presos de San Juan Cancuc, que son Manuel Sánchez Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, que más adelante vamos a dar un poco más de detalles acerca de su detención. Y así escuchamos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, del boletín que trae preparado en voz de la compañera Dora, quien es la directora de este centro. Posteriormente, el compañero Jorge nos va a hablar a grandes rasgos de por qué estamos considerando que estos compañeros pues son presos injustos, por qué forman parte de esta criminalización y por qué están dentro de lo que hemos llamado la fabricación de culpables. Boletín número 7. Llamamos al Poder Judicial de Chiapas a garantizar el cese a la
criminalización judicial en contra de personas defensoras de los pueblos originarios. 5 compañeros defensores celtales de San Juan Cancuc a punto de reponer su audiencia de juicio. Permanece la criminalización hacia los pueblos zapatistas, libertad para José Díaz. El día de hoy, 5 de marzo, distintas voces nos manifestamos afuera de estas instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado para exigir el cese a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en contra de quienes sistemáticamente han fabricado delitos. Exigimos la liberación inmediata de José Díaz Gómez, preso político zapatista, y de los 5 compañeros defensores del territorio de San Juan Cancuc. José Díaz Gómez, indígena chol y de base zapatista de Liberación Nacional, ZLN, permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para sentenciados, el número 17 del municipio de Catazajá. A José le fabricaron un delito en su contra como represalia a su adhesión política zapatista, por lo que permanece recluido en prisión preventiva desde el 25 de noviembre del 2022. Su proceso se ha visto postergado maliciosamente. El juzgado de control que lleva la causa ha aprobado en 3 ocasiones la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía. Pese a que esto no ha realizado ninguna investigación adicional, este tipo de dilaciones han sido identificadas como parte de un patrón en que las fiscalías y jueces extienden el proceso y, a consecuencia, la prisión sin sentencia. Todo ello con un fin de simulación. Durante este lapso ha sido cambiada en múltiples ocasiones su defensa pública, vulnerando los derechos a una defensa continua y diligente. Frente a esta dilación, el FRAIBA ha solicitado en 3 ocasiones el cambio de medida cautelar, lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa en cada ocasión. También denunciamos la criminalización penal en contra de Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, defensores celtales del territorio. Los 3 primeros fueron aprehendidos por policías municipales y estatales, Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano el 29 de mayo del 2022. En el municipio de Cancuc, posteriormente entregados a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena en San Cristóbal de las Casas, quien cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de 24 horas. Esta fiscalía fabricó una versión completamente distinta de la detención, asentando que los 3 habían sido aprehendidos el 30 de mayo, es decir, un día después, en San Cristóbal de las Casas por portación de enervantes. Como atiende al patrón documentado en decenas de casos por el FRAIBA, durante su detención se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. Tras ser liberados por el primer delito, fueron inmediatamente detenidos por la segunda carpeta de investigación fabricada y llevada directamente al cerezo número 5. El día 1 de julio del mismo año, familiares de los 3 detenidos y 2 testigos, en compañía del personal del FRAIBA y de una organización internacional de observación de derechos humanos, se trasladaron al juzgado de control, donde se llevaría a cabo la audiencia inicial contra los 3 defensores. Estando fuera del cerezo
número 5, arribaron policías ministeriales quienes se llevaron a los 2 testigos de nombre Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumando a la lista de defensores criminalizados. A lo largo del juicio, el FRAIBA ha señalado diversas violaciones de derechos humanos como la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, traducción inadecuada durante el juicio de admisión y pruebas claramente deficientes por el juzgado. Desafortunadamente, el proceso ha sido un laberinto burocrático que ha prolongado su detención preventiva de casi 3 años. El día de hoy se llevará a cabo la reposición del juicio oral del Juzgado de Control y Enjuiciamiento con sede en San Cristóbal de las Casas a las 3 de la tarde, por lo que exigimos se garantice el cese a este uso indebido de maquinaria penal en contra de los 5 defensores del territorio a través de una sentencia que reconozca las violaciones de derechos humanos cometidas. Hacemos un llamado al Poder Judicial del Estado a garantizar el cese a los procesos de criminalización en contra de personas defensoras indígenas en Chiapas. Para ello es importante que jueces escuchen las denuncias de las víctimas sobre violaciones a derechos humanos cometidas con el fin de construir delitos en su contra. Que estudie detenidamente las pruebas fabricadas para cerciorarse de sus inconsistencias y que no sea parte de una prolongación indebida de la prisión preventiva, que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos. A todas las personas, colectivos y organizaciones las convocamos a sumarse a estas exigencias de libertad inmediata para José Díaz y los defensores de derechos humanos del territorio de San Juan Cancuc. Gracias. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros, por compartirnos pues estas palabras de los compañeros presos y también pues de la palabra de las organizaciones acompañando. Y en este momento le vamos a dar la palabra al compañero Jorge López para que nos platique más a grandes rasgos acerca de por qué consideramos que estas personas forman parte de las personas criminalizadas y que también están dentro de este marco de fabricación de culpables que le hemos llamado. Sí, gracias a todas y a todas por su asistencia en este espacio. Primeramente mencionar que nos encontramos situados en el espacio del Tribunal Superior de Justicia, que abarca el Poder Judicial del Estado de Chiapas, ¿no? Para nosotros es importante llevar a cabo las acciones políticas en este lugar, ya que desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, otros colectivos que hemos documentado las violaciones a derechos humanos en los 2 casos, se les ha hecho de conocimiento a través de oficios, a través de interlocuciones, a través de reuniones con autoridades del Poder Judicial, y pues ellos han generado omisión en poder atender estos 2 casos, ¿no? Que desde la documentación que nosotros hemos realizado abarca la fabricación de culpables, ¿no? En el que nosotros hemos evidenciado que el Poder Judicial del Estado de Chiapas, así como la Fiscalía General del Estado, son 2 actores que fungen en el Estado de Chiapas para poder catalogar al Estado como un supuesto estado de seguridad. Mas, sin embargo, hemos documentado en los centros de reinserción social, en donde los centros penitenciarios se encuentran saturados por personas inocentes, como son los 5 presos defensores de San Juan Cancuc y José Díaz, que es base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cabe mencionar que en el caso de los 5 compañeros defensores de San Juan Cancuc, el día de hoy a las 13 horas se llevará a cabo una audiencia de repetición o de reposición de procedimiento, en el que abarca que el juez de juicio oral o el del tribunal que le vaya a asignar volverá a repetir la audiencia de desahogo de pruebas impartidas por la Fiscalía. Esto derivado a un juicio de amparo que se llevó en un primer momento, en el que el juzgado federal consideró que en el caso de los 5 defensores se había vulnerado su derecho a la traducción,
ya que ellos no habían recibido de manera oportuna y de manera diligente todas las traducciones relacionadas a su proceso. Entonces, este juzgado federal le otorga el amparo a los compañeros de San Juan Cancún para reponer la audiencia de juicio oral, ¿no? Una de las cuestiones preocupantes sobre el caso de los 5 compañeros es de que en esta reposición cabe la posibilidad de que los 5 compañeros vuelvan a recaer en una sentencia, ya que en un primer momento los compañeros fueron sentenciados a 32 años de prisión, acusados de un delito que ellos no habían cometido, que no cometieron, a causa de una situación de negligencia por parte de los agentes policíacos que trasladaron a una persona que estaba en estado sin signos vitales. Entonces existe un riesgo de que se vuelva a repetir la situación de que el juez que hoy vaya a dar apertura a la audiencia de juicio oral repita estos patrones de faltas al debido proceso, fallas a la debida diligencia, y le otorgue a la Fiscalía General del Estado una sentencia condenatoria, ¿no? Que esto consideramos que desde el tema de violaciones a derechos humanos es generar una privación arbitraria de libertad y mantener en impunidad su estado, ¿no? Por otra parte, en el caso de del compañero José Díaz Gómez, que es indígena Chol, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hemos de mencionar que aquí enfrente de las instalaciones del Poder Judicial, desde el Fraiba hemos tenido más de 3 ocasiones entrevistas con autoridades del mismo tribunal, en el que ellos se han estado comprometiendo a poder analizar todo el catálogo de violaciones a derechos humanos puestos en la carpeta de investigación en el caso de José Díaz. Desde el Fraiba documentamos que José Díaz fue víctima de desaparición forzada en un primer momento por parte de los agentes de la policía especializada, y en un segundo momento él fue víctima de privación arbitraria de libertad, ya que él fue puesto en un tribunal de enjuiciamiento en la ciudad de Catazajá con pruebas y acusado del delito de robo ejecutado con violencia por hechos que nunca cometió, junto con otros 4 bases de apoyo del Ejército Zapatista. Por otra parte, cabe mencionar que desde el Fraiba hemos analizado la carpeta de investigación y el expediente, y nos hemos dado cuenta que todas las pruebas que aportó la Fiscalía en esa región pues no tienen un peso importante para el desahogo de pruebas que se va a llevar a cabo en la audiencia de juicio oral. Mas, sin embargo, conociendo la coyuntura del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, existe una temerosidad de que el mismo Poder Judicial del Estado de Chiapas incurra en dictar una sentencia condenatoria en contra de este indígena Chol, ¿no? Entonces, por eso hemos solicitado la libertad absolutoria en el caso de José. Y por otra parte, desde el año pasado, el Fraiba ha estado insistiendo en que José Díaz sea puesto en libertad bajo un proceso condicionado, que es un cambio de medida cautelar. Mas, sin embargo, se le negó a principios de este año, argumentándose de que pues no consideraban elementos primordiales para decretarle ese cambio de medida cautelar, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, vemos 2 hechos inminentes, que es el día de hoy que se llevará a cabo la apertura de juicio oral de los 5 compañeros defensores de San Juan Cancún, y en el caso de José Díaz se espera todavía que se designe un juez o el tribunal de Catazajá para que le dé apertura a su inicio de juicio oral. ¿Cuánto tiempo llevan encarcelados? Los 5 de Cancún desde el 2022, mayo de 2022, y José Díaz lleva desde el 2022, noviembre de 2022. Muchas gracias, compañeras y compañeros. No sé si la prensa tuviera alguna duda, alguna pregunta, y también traemos algunos boletines para que lo puedan llevar. Nos daríamos una apertura a sus preguntas si las hubiera. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia, agradecemos a los colectivos, a las organizaciones internacionales de derechos humanos que nos acompañan, a ustedes por su presencia y por la labor periodística que hacen, y gracias, compañeras y compañeros, que pasen muy buenas tardes.